El 90% de las personas olvida esto. Cuando Dios cubre tu casa, ninguna sombra enemiga prevalece. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, no es casualidad que tu corazón esté buscando refugio. No es casualidad que tu espíritu haya sentido la necesidad de una oración poderosa. Una oración que no solo te acompañe, sino que te cubra, te rodee, te levante y te proteja cada día. Y si estás aquí, es porque tu fe está despierta, porque hay algo dentro de ti que sabe que Dios nunca deja desamparado a quien clama desde lo profundo. Solo quienes han sentido el peso del peligro, el cansancio, la incertidumbre y la guerra espiritual entenderán la fuerza de esta oración. Si sigues escuchando, es porque tú también quieres caminar bajo la sombra de San Pedro. Esa sombra no es mística ni supersticiosa, sino símbolo del poder que Dios derrama sobre aquellos que Él elige, sobre aquellos que caminan en fe, sobre aquellos que reconocen que sin la cobertura del cielo, la vida sería mucho más dura. La sombra de San Pedro, mencionada en el libro de los Hechos, no era una sombra cualquiera. Era la manifestación visible del poder de Jesucristo obrando a través de él. Donde Pedro caminaba, los enfermos sanaban, los oprimidos eran liberados y el mal retrocedía. Su sombra era un recordatorio viviente de lo que sucede cuando una persona se rinde completamente a Dios. Y cuando hablamos hoy de caminar bajo esa sombra, hablamos de caminar bajo la autoridad del cielo, bajo la protección del Espíritu Santo, bajo el cuidado del Dios que nunca duerme. Así como una casa encuentra descanso bajo la sombra de un gran árbol, tu vida encontrará descanso bajo la cobertura divina. Y tú que estás aquí, tienes algo especial. Tienes la capacidad de hacer que esta oración se convierta en una armadura diaria. Porque mientras muchos confían en su fuerza, tú confías en Dios. Mientras muchos buscan respuestas en lo exterior, tú buscas dirección en lo alto. Y eso te distingue. Eso te vuelve fuerte. Eso te hace parte de los pocos que entienden que la verdadera seguridad no viene del mundo, sino del cielo. No olvides esto. Cuando Dios cubre a alguien, el enemigo retrocede. Hoy vamos a declarar, con autoridad espiritual, que cada peligro que se levante contra ti caerá, que todo mal que quiera tocar tu hogar será derribado antes de llegar a tu puerta, que cada plan oculto, cada sombra de amenaza, cada palabra malintencionada y cada dardo del enemigo será apagado por la luz de Dios. Lo que vas a escuchar no es solo un texto, es un manto espiritual, una cobertura que podrás repetir cada mañana para alejar todo mal y todo peligro. Y mientras avanzamos en esta oración, deja que tu espíritu respire. Deja que la presencia de Dios entre donde antes había miedo. Deja que la paz que sobrepasa todo entendimiento descienda sobre ti. Porque la sombra de Dios no es oscuridad, es refugio, es protección, es frescura, es alivio, es descanso. Prepárate, porque lo que estás a punto de recibir, si lo declaras con fe, será un blindaje espiritual para cada día. Nadie podrá vencerte cuando caminas bajo la sombra que Dios extiende sobre ti. Esa es la verdad que muchos pasan por alto, pero tú no, porque cuando buscas esta oración, cuando deseas vivir bajo la sombra de San Pedro, no estás buscando superstición ni magia. Estás buscando la manifestación del poder de Dios de la misma forma en que se reveló en la vida de ese apóstol valiente que caminaba con autoridad. Y si estás aquí, es porque tú también anhelas esa autoridad, esa protección, ese cerco de luz que te cubra cada día. Tú lo sabes. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con sabiduría, entendiendo que la vida no es solo lo visible. Hay batallas silenciosas, peligros que no anuncian su llegada, sombras que buscan debilitarte, pero también hay un Dios que promete cubrirte, guardarte y fortalecerte. La sombra de San Pedro representa esa extensión divina que toca incluso lo que tú no puedes ver. Así como los enfermos eran puestos en el camino esperando que la sombra pasara sobre ellos y los sanara, tú hoy te pones en el camino espiritual correcto, y de la misma manera declaras que esa sombra cubrirá tu vida. Y créeme, cuando la luz de Dios se mueve, ninguna oscuridad permanece de pie. La sombra de Pedro no era suya, era de Cristo. Era la evidencia de que cuando alguien se mueve bajo el Espíritu Santo, los peligros se alejan,
Los ataques se neutralizan y lo que estaba destinado a destruirte pierde poder. Y tú que sigues escuchando, eres alguien que ha entendido algo profundo. La verdadera protección no se improvisa, se busca, y tú la estás buscando. Por eso este momento no es cualquier momento, es un acto espiritual. Es como entrar a una habitación llena de luz donde las sombras del miedo, del peligro, de la ansiedad y de los ataques invisibles no tienen permiso para quedarse. Hoy Dios te mira y te dice, no temas, porque yo te cubro. No temas porque yo envío mi sombra sobre ti, así como la envía a mis apóstoles. No temas porque cada día que comience será un día donde mi mano te sostendrá. Y mientras estas palabras se abren paso dentro de ti, siéntelo. La atmósfera cambia. Cambia porque estás reconociendo que no estás solo. Cambia porque estás levantando una oración que activa la protección del cielo. Cambia porque igual que un árbol enorme que da sombra a quienes descansan debajo, así es Dios contigo. Su sombra te cubre del calor de la angustia. Su sombra te protege de los peligros que buscan incendiar tu paz. Su sombra te acompaña cuando caminas, cuando trabajas, cuando sales, cuando vuelves a casa. Y si Él lo hace, ¿qué enemigo podrá tocarte? A veces sentimos que el peligro se acerca, que hay personas que quieren dañarnos, que hay palabras que hieren, que hay ambientes que cargan tensión. Pero cuando caminas bajo la sombra de Dios, todo eso pierde fuerza. Lo que antes te intimidaba ahora se diluye. Lo que antes te inquietaba ahora se somete. Porque no eres tú peleando, es Dios peleando por ti. Y así como Pedro caminaba sin detenerse, sabiendo que Dios obraba a través de él, tú también puedes caminar con autoridad. No importa la ciudad, el barrio, el lugar o la situación. Lo importante es la sombra que te cubre. Hoy repetimos esta verdad. Cada día, cada mañana, cada paso que des, estarás cubierto por la sombra del Altísimo, así como lo estuvo Pedro. Y donde su sombra caiga, el mal retrocederá y el peligro perderá poder. Así es. Así será. Así lo declaras hoy. Lo que nadie te dijo es que la sombra que Dios envía nunca llega tarde. Esa sombra que cubrió a Pedro, esa presencia que hacía retroceder al mal sin que él dijera una sola palabra, es la misma cobertura que hoy se posiciona sobre tu vida. Y si estás aquí, si sigues escuchando, es porque tu espíritu reconoce que esto no es solo un mensaje, es protección en forma de palabra. Es un recordatorio celestial de que no necesitas ver a Dios para sentir su escudo, porque su sombra te envuelve aun cuando tus ojos no alcanzan a percibirla. Muchos caminan sin darse cuenta de la guerra espiritual que los rodea, pero tú no. Tú estás despierto, atento, consciente de que los peligros del mundo no se vencen solo con fuerza humana, sino con la autoridad que viene del cielo. La sombra de San Pedro era la evidencia viva de que cuando Dios está en alguien, todo lo que toca se transforma. Y así como los enfermos eran curados y los espíritus opresores huían al contacto con esa sombra, hoy declaramos que lo mismo sucede contigo. ¿Sabes por qué? Porque donde la luz de Cristo se derrama, ninguna fuerza oscura puede permanecer. Y Pedro no caminaba con miedo, caminaba con certeza. Caminaba con la convicción de que no estaba solo, y esa misma convicción es la que hoy empieza a levantarse dentro de ti. Cuando tú caminas cubierto por la sombra de Dios, cada paso tuyo se convierte en territorio seguro. Cada lugar donde pongas tu pie es un lugar donde el mal pierde autoridad. Muchos no entienden esto, pero tú sí. La sombra de Dios no es ausencia de luz, es presencia de cobertura. Es como esa nube que protegía al pueblo de Israel en el desierto, una sombra que refresca, que guía, que acompaña. La sombra de Dios es presencia, no ausencia. Es fuerza, no debilidad. Es protección, no ocultamiento. Y cuando tú te cubres con esa sombra, la vida cambia. Las amenazas se vuelven pequeñas, las preocupaciones pierden peso, el miedo pierde voz, porque hay una realidad espiritual más grande que todo lo que te rodea. Tal vez has sentido últimamente que algo te inquieta, que los peligros son más intensos, que las sombras del mundo se sienten más densas, pero hoy Dios te dice, descansa bajo mi sombra. Permite que mi protección te rodee, permite que mi mano te cubra. Y cuando Él te cubre, ningún peligro puede sorprenderte, ninguna mala intención puede prosperar, ninguna palabra dañina puede tocar tu paz.
La sombra de Dios te convierte en un refugio andante. Donde tú vas, el mal retrocede. Donde tú te paras, el peligro se disipa. Donde tú descansas, la presencia del cielo se asienta. Y lo más hermoso es esto. No tienes que ganarte esa sombra. No tienes que esforzarte para que te cubra. Solo tienes que pedirla, recibirla y caminar bajo ella. Es como refugiarte bajo un árbol frondoso en medio del calor del día. No tienes que empujar el árbol, no tienes que cargarlo, solo tienes que quedarte bajo su sombra. Así es Dios contigo. Él te cubre sin exigir que cargues el peso del mundo. Él te cubre sin pedirte más de lo que puedes dar. Él te cubre porque eres su hijo, su hija, y porque su sombra es un regalo que se renueva cada día. Y mientras escuchas estas palabras, deja que esa sombra descienda sobre ti. Siente cómo el ambiente se calma, cómo tu corazón se desacelera, cómo tu espíritu se fortalece. Porque donde la sombra de Dios toca, el mal no entra. Donde la sombra de Dios se posa, el peligro no avanza. Donde la sombra de Dios descansa, tú también encuentras descanso. La verdadera protección no se ve, se siente. Esta verdad la aprendieron aquellos que fueron testigos del poder que caminaba junto a Pedro, ese poder que no gritaba, no amenazaba, no discutía, simplemente se manifestaba. Y hoy mientras escuchas esta oración quiero que entiendas algo profundo. Cuando tú invocas la sombra de Dios sobre tu vida, no estás pidiendo algo simbólico, estás pidiendo que la misma presencia que acompañó a Pedro se manifieste ahora en tu casa, en tu camino, en tus pasos y en tus días. Porque así como la sombra de Pedro sanaba, la sombra de Dios protege, y todo el que busca esa sombra la encuentra. Todo el que se refugia en ella recibe fortaleza, todo el que se cubre con ella aleja los peligros que quieren tocar su vida. Hay batallas que tú no ves, pero Dios sí. Hay caminos donde tú no sabes lo que te espera, pero Dios ya trazó la ruta. Hay amenazas que se levantan antes de que abras los ojos por la mañana, pero la sombra de Dios ya está cubriendo tu día incluso antes de que amanezca. Esa es la grandeza del Señor. Mientras tú duermes, Él vela. Mientras tú dudas, Él confirma. Mientras tú temes, Él te envuelve. Y cuando declaras esta oración, estás abriendo la puerta espiritual para que esa sombra divina se mantenga sobre ti cada día como un manto que no permite que el mal se acerque. Y sé que tú lo sientes, ese deseo profundo de protección, ese anhelo de paz en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Y qué hermoso que estés aquí, porque esto que estás escuchando no es casualidad. Dios te está llamando a descansar bajo su sombra, no bajo la sombra de tus preocupaciones, ni la sombra de tus pensamientos, ni la sombra de tus miedos, sino bajo la sombra que trae paz. Esa sombra que, como la de Pedro, es capaz de cambiar atmósferas, capaz de cerrar puertas al enemigo, capaz de deshacer trampas antes de que puedas verlas, capaz de alejar todo mal y todo peligro sin que tú tengas que levantar una sola defensa. Imagínalo así. Pedro caminaba en silencio, pero su sombra hablaba. No hablaba con palabras, sino con poder. Y ese mismo poder es el que hoy pedimos que camine contigo, porque no necesitas gritar para que el peligro se aleje, necesitas estar cubierto. No necesitas confrontar con fuerza humana lo que es espiritual, necesitas la sombra de Dios. Esa sombra que es suave como un refugio, pero fuerte como un escudo. Esa sombra que te envuelve con ternura, pero que el enemigo teme con respeto. Y mientras estas palabras entran en tu corazón, comienza a declarar dentro de ti: Señor, cúbreme con tu sombra. Cubre mi casa, cubre mi familia, cubre mis pasos, que donde yo vaya tu presencia me acompañe, que donde yo esté tu protección se quede. Todo cambia cuando haces esta oración. Cambia tu ambiente interno, cambia tu ánimo, cambia tu seguridad, porque ya no caminas solo, caminas bajo una sombra que no se apaga. Piensa en esto. El peligro puede intentar acercarse, pero cuando ve la sombra de Dios alrededor de ti, retrocede. El mal puede intentar tocarte, pero cuando reconoce la cobertura del cielo, pierde poder. Las amenazas pueden levantarse, pero ninguna prosperará porque estás rodeado por algo más grande que cualquier fuerza humana. Esa sombra no solo te cubre, te fortalece, te guía, te defiende y te renueva. Hoy declaramos que cada día será un día protegido. Cada mañana será una mañana bajo la sombra del Altísimo. Cada noche será una noche segura, porque así como Pedro caminaba cubierto,
tú también caminarás bajo esa cobertura divina. Cuando la sombra de Dios se mueve, el enemigo se detiene. Esta es una verdad que pocos comprenden, pero tú la estás entendiendo ahora mismo. La sombra que cubrió a Pedro no era una sombra común, era una extensión visible del poder invisible de Dios. Era Dios diciendo, donde mi siervo camina, camino yo. Donde él pisa, yo cubro. Donde él avanza, el mal retrocede. Y hoy esta misma promesa se extiende hacia tu vida, hacia tus pasos, hacia tu hogar, porque así como Pedro fue un instrumento para manifestar la presencia divina, tú estás abriendo la puerta espiritual para permitir que esa cobertura descienda sobre ti cada día, alejando todo mal y cualquier peligro que quiera tocarte. A veces vivimos rodeados de situaciones que intentan robarnos la paz, amenazas silenciosas, preocupaciones que se sienten como cargas, palabras que hieren, ambientes que oprimen, miradas que intimidan. Pero cuando la sombra de Dios descansa sobre ti, todo eso pierde su fuerza. La sombra del cielo desactiva la sombra del temor. La sombra de Dios apaga la sombra del peligro. La sombra del Altísimo eclipsa cualquier sombra que el enemigo intente levantar en tu contra. Porque donde hay luz, la oscuridad no tiene autoridad. Y tú caminas bajo esa luz incluso cuando no la ves con tus ojos. Imagina a Pedro, caminando entre las calles, sin gritar, sin hacer ruido, sin levantar la voz, pero aún así, su sombra sanaba, su sombra liberaba, su sombra hacía temblar al mal. Y eso le mostraba al mundo que la verdadera fuerza no radica en el volumen, sino en la presencia. No en la apariencia externa, sino en la autoridad espiritual que Dios deposita en los suyos. Esa misma autoridad quiere cubrirte hoy. Esa es la sombra que estás invocando, una sombra que no se desvanece cuando el sol se esconde, una sombra que permanece aun cuando tú no estás consciente de ella, una sombra que actúa cuando tú descansas. Dios quiere que entiendas que la protección que estás recibiendo ahora no es temporal, no es débil, no es frágil. Es una sombra firme, constante, viva. Así como un árbol gigantesco protege del calor, así como una roca da sombra en medio del desierto, así como una nube cubría al pueblo de Israel durante el día, así también la sombra del Altísimo se posiciona sobre tu camino. Y cuando esa sombra está sobre ti, los peligros no pueden tocarte. Solo pueden observarte desde lejos y reconocer que no tienen permiso para cruzar ese límite. Y mientras escuchas esto, tu espíritu lo siente. Esa sombra te está cubriendo ahora mismo. Siente cómo tus cargas se vuelven más livianas, cómo tu mente se aclara, cómo tu corazón se calma, porque esa es la función de la sombra de Dios, darte paz, darte dirección, darte descanso, darte seguridad. Es un recordatorio de que no caminas solo, de que no estás expuesto al azar, de que el mal no puede acercarse cuando el cielo está vigilando tu paso. Declara esto en tu interior mientras continúas escuchando. Donde yo vaya, irá a la sombra de Dios. Donde yo camine, caminará su protección. Donde yo esté, estará su presencia. Y cada vez que lo repitas, esa cobertura se fortalecerá. Porque la sombra de Dios no se pierde, se renueva, no se debilita, se expande, no se limita, se multiplica. Así como Pedro tocó vidas sin tocarlas físicamente, así también la sombra de Dios tocará cada área de tu vida. Toca tu salud, toca tu hogar, toca tu camino, toca tu trabajo, toca tus pensamientos, toca tus noches y tus mañanas. Esta sombra divina no te abandona, no se rompe, no se ausenta, está aquí, sobre ti, protegiéndote, guiándote, enviando lejos todo mal y todo peligro que quiera acercarse. Cuando hablamos de la sombra de San Pedro, no nos referimos a un símbolo vacío ni a una tradición ornamental. Nos referimos a una presencia espiritual que acompaña al creyente que camina con humildad, constancia y confianza en Dios, tal como Pedro aprendió a hacerlo después de sus caídas, dudas y temores. En este último bloque, queremos profundizar en algo esencial: cómo esa sombra protectora se convierte en una forma de vida, un hábito espiritual que te envuelve cada día para alejar todo mal y todo peligro. Porque la sombra de un santo no es magia ni superstición, es memoria viva de su testimonio, es el eco de su obediencia a Jesús, es el reflejo de su valentía al anunciar la verdad, incluso cuando no la entendía del todo. Y cuando una persona se acoge a esa sombra, en realidad se está refugiando en el mismo Dios que obró en él. San Pedro no era perfecto, y eso es lo que hace aún más poderosa esta oración. Fue un hombre de carne y hueso,
impulsivo, temeroso, lleno de contradicciones y aún así, Dios lo escogió como piedra. Lo sostuvo cuando se hundía, lo levantó cuando cayó y lo transformó en pastor, guía y protector del pueblo de Cristo. Por eso, cuando invoca su sombra, estás recordando que si Dios lo levantó a él, también puede levantarte a ti. En este sexto bloque, piensa por un momento en tu vida diaria. Las caminatas en la calle, los viajes en transporte, el tiempo en tu trabajo, los lugares donde quizá no te sientes del todo seguro, los momentos en los que presientes que algo te inquieta o te perturba. En todos esos espacios, tú puedes repetir mentalmente: sombra de San Pedro, cúbreme, aleja de mí todo mal y todo peligro, que ningún enemigo visible o invisible tenga poder sobre mí. Esta sencilla frase se convierte en un escudo, no porque tú estés repitiendo palabras, sino porque te recuerdan que no caminas solo, que hay un Espíritu Santo que sigue actuando hoy igual que actuó hace siglos, que hay legiones de ángeles que responden a la oración sincera y que hay santos como Pedro que interceden por aquellos que buscan protección bajo el amparo de Dios. La sombra de San Pedro también te ayuda a discernir. Cuando algo no te conviene, cuando una persona se acerca con intenciones ocultas, cuando un ambiente no es sano, sentirás una inquietud interior que te dice: no entres, no aceptes, no te quedes. Eso también es protección. No todo ataque se ve con los ojos. Algunos vienen disfrazados de oportunidades, amistades o promesas falsas. Por eso esta oración fortalece a tu espíritu, te da claridad y te ayuda a caminar con paso firme. Y algo aún más profundo ocurre. Cuando oras de esta manera, estás invitando a Dios a entrar en tus rutinas, en tus decisiones, en tus espacios. Estás abriendo una puerta para que su luz te cubra y su verdad te guíe. La sombra de San Pedro es una extensión del amor y la autoridad de Cristo, y esa autoridad rompe cadenas, limpia ambientes, derriba trampas ocultas y destierra toda presencia que no sea de Dios. Hoy, mientras escuchas este último bloque, declara con fe: Señor, así como tu poder acompañó a Pedro en cada paso, acompáñame a mí, que tu sombra sea mi refugio, que tu luz sea mi camino y que ninguna oscuridad pueda tocarme. Y deja que esa declaración cierre el círculo espiritual que has abierto, porque cuando oras, el cielo se mueve, cuando crees, las puertas se abren, y cuando te cubres con la sombra de San Pedro, el mal retrocede. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y guarda este video. Puede ser la oración que un día te salve, te fortalezca o te dé paz cuando más la necesites. No sabes en qué momento la sombra de Dios, a través de San Pedro, volverá a cubrirte.